Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al Maná de hoy con el pastor José María Dútari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Nuestro maestro Yeshua se le apareció al apóstol Pablo cuando éste andaba persiguiendo a los discípulos del maestro para llevarlos encarcelados. Y la escritura dice que este hombre cayó porque una luz intensa lo rodeó. Y cuando él cayó en el suelo dijo: ¿Quién eres, maestro? Y la voz le respondió: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Cuando levantaron al apóstol Pablo del suelo, estaba totalmente ciego. Y pasó en una casa 3 días sin comer ni beber nada, llorando. Y en oración se le mostró que un discípulo llamado Ananías entraba donde él estaba y ponía las manos para que recuperara la vista. Y él entró hasta donde estaba el apóstol Pablo y poniendo las manos sobre este dijo: el maestro me ha enviado para que recuperes la vista, para que seas lleno del Espíritu Santo y para que sepas cuánto tienes que padecer por causa de su nombre. Y Pablo recibió la vista. Inmediatamente fue inmerso en el nombre de Yeshua y salió a predicar la palabra. Y se le dio una misión: tú irás hasta lo último de la tierra y llevarás el mensaje de salvación. Y Pablo dijo: sean ustedes imitadores de mí, así como yo del Mashiach. Tenemos que tener esa carga en nuestro corazón de predicar este mensaje hasta lo último de la tierra, porque esa es la voluntad de nuestro Rey. Aleluya. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. La mies es mucha, la mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y tú y yo tenemos que decirle al Rey de Gloria: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Digámosle al Rey: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Yo iré. Le esperaban a Pablo cárceles, azotes, lo apedrearon para matarlo. Naufragios, lo
picó una culebra en una ocasión y nada podía detener a este hombre de Yahweh para obedecer lo que su maestro le había dicho. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Digámosle al rey, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Yo iré. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él dijo, y cuando prediquen este mensaje, digan: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Hoy es jueves 15 de diciembre del año 2022. Es el quinto día de la semana, o sea, es el día quinto del Shabbat. En el calendario de la Torá, hoy estamos en el día 20 del noveno mes del año 5993, y esto hasta la puesta del sol. Y cuando el sol se pone esta noche, pues entramos inmediatamente en el día 21. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Entramos en el día sexto esta noche cuando se pone el sol. Y aprovecho para invitarles esta noche a nuestro curso de Torá. Nosotros tenemos fijos
el seminario de fe los días martes a las 7 de la noche y el curso de Torah los días miércoles a las 7 de la noche. Pero cuando sale algún imprevisto como este que tuve que viajar a Panamá con la familia, pasamos el seminario de fe para el miércoles, entonces el curso de Torah lo vamos a dar hoy, jueves, a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. No se lo pierda, porque es bueno llenarse de la palabra del Todopoderoso. Acuérdese que la espada del Espíritu es la palabra. Mientras más usted se llene de la palabra y mientras más usted se llene del Espíritu, el Espíritu tendrá con qué defendernos por medio de la palabra que hay en nosotros. Como decía Yeshua cuando fue Satanás a tentarlo en el monte, escrito está. Cada vez que Satanás le daba una tentación, él le decía, escrito está. Así tenemos que ser usted y yo. Responder siempre con, está escrito, escrito está, o las Sagradas Escrituras dicen. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Así que esta noche, en vivo, en nuestra página de Facebook, Reuniones de Ida a Ser Discípulos, ahí pues usted puede conectarse para que pueda participar del curso de Torah en esta noche. Las espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos de que estamos en un tiempo de cosecha, en un tiempo de siega. Y Yeshua dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, pídanle al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies. Porque es que los que Yeshua envía, los envía capacitados como él fue capacitado, con el Espíritu Santo. Aleluya. Con los dones, con los frutos del Espíritu, para poder ser testimonio, poder ser luz y poder ser guía a muchas personas en el mundo entero. Te damos la bienvenida al maná de hoy, que es la serie que comenzamos el día de antes de ayer, la serie que se llama Conociendo al Apóstol Pablo. Hoy en la parte 2, bajo el tema Pablo, comisionado por el Maestro para llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Pablo recibió un mandato del Mesías, una comisión del Mesías, que llevara la salvación hasta lo último de la tierra. Y por eso es que era un hombre incansable. Cuando usted ve en las Biblias los viajes misioneros de Pablo, es impresionante. Que si usted tuviera un avión o una lancha o un barco para hacer esos viajes, pues hubiera sido un poco menos, pero todo eso era a pie y en caballo en parte, no sé si en camello, también en embarcaciones, pero sin motores, cosas de vela, así. Pero el apóstol Pablo cumplió lo que Yahshua le envió a hacer. Y su palabra quedó registrada en las 13 cartas que dejó para el Brit Hadasha. Palabras llenas del Espíritu, palabras que son consideradas escrituras también, como las escrituras, como lo dice el apóstol Pedro. Usted ve que en 2 de Pedro 3:15 al 17 dice el apóstol Pedro, consideren que la práctica de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro hermano Shaul, Pablo, les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, y dice Pedro, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Escuche esto, porque hay mucha gente que las doctrinas que tienen hoy en día la han sacado torciendo los escritos de Pablo. ¿Quién dice el apóstol Pedro que puede torcer los escritos de Pablo? Aquí está. Dice que los indoctos e inconstantes, o sea, los que no están bien informados de lo que realmente es la palabra de Yahweh, y los inconstantes, indoctos e inconstantes, tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Y hay una advertencia en el verso 17. Dice así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen, y mire por quién, por el engaño de los sin ley, y caigan de su firmeza. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Nuestro amado apóstol Pablo sale también en el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso del 1 en adelante, que es lo que vamos a ver hoy, y dice así la escritura. Entonces, en la comunidad que estaba en Antioquía, unos profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado con el tetrarca Oredos, que es Herodes, y Shaul. Dice, mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban, oiga esto, hermano mío, mire qué hermoso, ministrar a Yahweh es adorarlo, ministrar a Yahweh es alabarlo, aleluya. Dice, mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban, dice, el Espíritu de Santidad dijo,
Esta era la característica de lo que era la asamblea primitiva. Esta era la característica de la eclesía o de la iglesia primitiva. Ellos eran dirigidos totalmente por el Espíritu de Santidad. Y el apóstol Pablo aprendió esto desde que Ananías fue a su casa. Porque Ananías fue donde estaba Pablo y para ponerle las manos encima para que Pablo recibiera la vista, para que fuera lleno del Espíritu Santo y para que supiera cuánto tenía que sufrir por el nombre de nuestro Mashiach Yahshua. Entonces ellos eran dirigidos por el Espíritu de Santidad y ahí estaba Pablo juntamente con ellos. Dice que ahí estaba Bernabé, habían unos profetas y maestros, estaba Bernabé, estaba Simón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Mehanem que se había criado con el tetrarca Herodes y Shaul que era el apóstol Pablo. Entonces dice, mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban, el Espíritu de Santidad dijo, mire qué lindo hermano, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Yahshua mismo confirmando todo. Él le dijo a Ananías, herramienta útil es ese hombre en mis manos. Y aquí entonces se meten ellos a ministrar al Rey de Gloria, a orar, a ayunar, y dice, y el Espíritu Santo le dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Todo confirmado en la Sagrada Escritura. Dice el verso 3, entonces después de ayunar y orar, le impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, lo confirma el verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu de Santidad. ¿Quién los envió? El Espíritu de Santidad. ¿Dónde estaba el poder y la unción de la asamblea primitiva? ¿Dónde estaba el poder y la unción de la iglesia primitiva? En esto, el que los dirigía era el Espíritu Santo. Quien los guiaba era el Espíritu de Santidad. Y dice que entonces ellos, enviados por el Espíritu de Santidad, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y después de llegar a Salamina, se pusieron a anunciar el mensaje de Elohim en las sinagogas de los judíos. También tenían a Johanán como ayudante. Dice el verso 6, después de atravesar toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago falso profeta judío, llamado Bar Yeshua. Oiga esto, hermano. Esto dice mucho. El profeta se llamaba Bar Yeshua. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente, y este mandó a llamar a Bernabé y a Pablo, deseoso de oír la palabra de Yahweh. Este procónsul estaba deseoso de escuchar la palabra de Yahweh, pero mira lo que hacía este mago, este brujo. Dice, pero el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de apartar al procónsul de la fe. Y mire usted la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Tomó autoridad inmediatamente. Verso 9. Entonces Shaul, también llamado Paulo, lleno del Espíritu de Santidad, fijó los ojos en aquel brujo y le dijo, tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del acusador, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos de Yahweh? Oiga esto, hermano, el celo de un hombre de Yahweh. Porque había alguien que lo llamó deseoso de oír de los caminos de Yahshua, de oír de nuestro Padre Celestial Yahweh. Y ellos fueron allá, pero entonces este brujo estaba impidiendo de que este procónsul pudiera recibir el mensaje. Y Pablo lo enfrentó, hermano. Y mira lo que le dijo Pablo. Y ahora, dice Pablo, mira, la mano de Yahweh está contra ti. Quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. Y de repente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando a tientas buscaba a quien lo condujera de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la enseñanza del maestro. Y entonces, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día del Shabbat entraron a la sinagoga y se sentaron. El procónsul creyó. No fue necesario ni siquiera que Pablo predicara, sino que hubo una demostración de poder. Se levantó un brujo a desafiar a Yahweh. Y este hombre de Yahweh le dijo, hijo del diablo. Lo maldijo y le dijo, vas a quedar ciego. Y así fue. Y el hombre empezó a andar a tientas, y entonces el procónsul creyó. Bendito sea el nombre de nuestro rey. Maravillado, dice, de la enseñanza del maestro. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba, Pablo hablaba con demostración del poder y del Espíritu, como dice él en una ocasión.
Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, que eso hoy abunda, sino con demostración del poder y del Espíritu de santidad. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Entonces dice que en el día del Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Esto era la costumbre del apóstol Pablo. Esta era la costumbre de los primeros creyentes. Ellos iban en el Shabbat a la sinagoga a escuchar la palabra. Bendito sea Yahweh. Y dice en el verso 15 que después de la lectura pública de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación para el pueblo, hablen. Bendito sea Yahweh. Dice el apóstol Pablo, bueno, aquí es mi oportunidad, hermano. Gozoso de predicar el mensaje, gozoso de dar testimonio. Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano dijo, hombres de Israel y los temerosos de Elohim, escuchen lo que tengo que decir de parte de Yahweh. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Este hombre aprovechaba toda oportunidad para predicar el mensaje de las buenas noticias, para predicar el mensaje del Evangelio, que usted se va a dar cuenta ahorita qué es el Evangelio. Hay personas que usted les pregunta qué es el Evangelio y no te saben dar una respuesta. El Evangelio es Cristo, el Evangelio es que murió en la cruz, el Evangelio es esto, es lo otro. No saben lo que es el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias, es el cumplimiento de lo que se le había prometido a los padres. Que iba a venir el Salvador del mundo, Yahshua, nuestro Mesías. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Entonces, en el verso 17, después que Pablo le dice en el 16 a ellos, haciendo una señal con la mano, dijo, hombres de Israel y temerosos de Elohim, oigan lo que les voy a decir. Y empezó Pablo a hacerle un recuento de la historia del pueblo de Israel, para que ellos se dieran cuenta que Pablo no era un predicador de cosas nuevas, ni de religiones nuevas, sino que era un hombre que se basaba en la Torá, en las sagradas escrituras, como lo hizo nuestro Adón Yahshua también. Pues cuando Yahshua predicó no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo empezó a predicar tampoco había Nuevo Testamento. Se fue recopilando después, en el año 40 después del Mesías, el 60 se escribió el libro de Hebreos y así sucesivamente. Pero cuando ellos predicaron, lo que tenían a su mano era la Torá. Eran los libros desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Entonces le dice Pablo, el Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Misraim, y con brazo extendido los sacó de allí. Aleluya. ¿Se acuerda de toda la historia del Éxodo? Cómo el Padre sacó al pueblo de Israel de Egipto con brazo poderoso. Es lo que Pablo le está recordando a ellos ahí. Y Pablo le sigue recordando, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les hizo heredar la tierra de ellas como unos 450 años. Después de eso les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y a partir de entonces le pidieron un rey. Y Elohim le dio por 40 años a Shaul, hijo de Kish, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, le levantó por rey a David, a quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Yishai, un hombre conforme a mi corazón, y que él hará toda mi voluntad. Los hombres y las mujeres que tienen un corazón conforme al de Yahweh, ¿qué van a hacer? La voluntad de su Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. O sea que un hombre obediente, una mujer obediente, tienen un corazón conforme al corazón de nuestro Padre Yahweh. Aleluya. Dice el verso 23, Yahweh hablando de David, dice, y de la descendencia de David, conforme a la promesa, Elohim trajo para Israel un Salvador, Yahshua el Mesías.
Les dijo a ellos que Yeshua era de la descendencia de David, era el Mesías que tenía que venir, era el cumplimiento de la promesa que había sido ya dicha, advertida por todos los profetas antes de que naciera nuestro don Yeshua. Sigue diciendo Pablo en el verso 24, antes de presenciar su venida, Johanán predicó una inversión, Juan el Bautista, Elohim trajo para Israel un Salvador, a Yahoshua. Johanán predicó la inmersión de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Dice el verso 25, entonces cuando Johanán estaba por terminar su carrera, dijo, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Porque ellos creían que Johanán era el Mesías. Y Johanán dijo, pues no lo soy. Pero miren, después de mí viene uno, aleluya, a quien yo no soy digno de desatarle el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que hay entre ustedes que temen a Yahweh, que temen a Elohim, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Pablo sabía lo que él tenía. Pablo tenía una tarea que el mismo Yahshua le había dado. Le dio el mensaje de salvación para que Pablo lo llevara hasta los confines de la tierra. No le dio una nueva religión, no. Le dio el mensaje de salvación. Las buenas noticias que no son más que decirle a la gente que lo que se había prometido llegó el cumplimiento. Aleluya. El santo murió por los pecadores. Yeshua murió por todo pecador que se arrepienta, lo acepte y se vuelva a Yahweh, guardando sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, por no reconocer a Yeshua, ni hacer caso a las palabras de los profetas, que se leen todos los Shabbat, las cumplieron al condenarlo. Cumplieron la palabra porque estaba escrito también que el Mesías iba a ser condenado. Y dice el verso 28, y sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y como había cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Yo cuando oigo un trueno, hermano, me acuerdo que dice Yahweh tronó, la voz de nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Rey. Pusieron a tu Hijo, sí, Padre, en un madero porque era tu plan para salvar a la humanidad. Gracias por tu Hijo amado, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre. Te alabo a ti, mi Rey. Y le doy gracias a mi Adón Yeshua. Y lo exalto también, aleluya. Y lo alabo porque también es digno de alabanza por lo que hizo por nosotros en esta tierra. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Bendito sea Yahweh. Dice, pero Elohim lo levantó de entre los muertos. Aleluya. Y él se le apareció por muchos días a los que habían subido con él del Galil a Jerusalén. Y estos son ahora testigos del Mesías Yeshua ante el pueblo. Dice el apóstol Pablo, nosotros también les anunciamos la buena noticia de que la promesa que se le hizo a los padres la ha cumplido Elohim. Aquí está la clave, lo que usted tiene que entender, lo que yo tengo que entender, lo que el mundo tiene que entender. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias de salvación. ¿Y cuál es la buena noticia? Que se cumplió lo que el Padre había prometido, que iba a mandar un Salvador a este mundo. La gente cree que el Evangelio y las buenas noticias es que ya como el Padre era muy bravo, se molestaba mucho y Yeshua era puro amor, entonces Yeshua iba a traer un Evangelio diferente. Pues te equivocaste, no es así. No es así. Él no hizo más que hacer la voluntad de su Padre aquí en esta tierra. Y por hacer la voluntad de su Padre y por amarnos a usted y a mí y al mundo entero, Él dio su vida en el madero, aleluya, para que usted y yo fuéramos salvos, para que una vez que tuviéramos la verdadera salvación, lleváramos este verdadero mensaje de las buenas noticias, el verdadero evangelio. Llegó el Mesías que había sido prometido por Yahweh al mundo, llegó, y ese Mesías era Yeshua, y Él dio su vida por todos nosotros en el madero. Aleluya. Por eso Pablo daba su vida por llevar este mensaje, porque es que a Él lo comisionó el Mesías.
Por eso el tema de este maná, Pablo comisionado por el Maestro para llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Bendito y alabado sea nuestro Rey. La buena noticia es que Yahweh ha cumplido para nosotros sus hijos cuando resucitó a Yeshua, como también está escrito en el Salmo número 2, en la alabanza segunda. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Dice, y en cuanto a que levantó de los muertos para no volver a ver más la corrupción, ha dicho así: le daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Esto es el Evangelio. Yo recuerdo haberle hecho la pregunta a muchas personas, muchos cristianos: bueno, ¿qué es el Evangelio? Se volvían como un enredo. Bueno, el Evangelio es la muerte de Cristo, el Evangelio es el mensaje de la cruz. Pero ¿cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje del madero? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que el Padre cumplió lo que había prometido desde los días de antaño, que iba a mandar un Salvador para Israel. Esas son las buenas noticias, pero nada cambió. Yahweh no quitó los 10 mandamientos. Él no hizo a un lado la ley para establecer una nueva religión. No, eso es falso y eso Pablo lo enseñó. Pero hoy en día muchas personas que no conocen a Pablo afirman que Pablo dice que nosotros no tenemos que guardar los mandamientos. Que Pablo dice que nosotros no tenemos que guardar la ley. Lo que no tenemos que guardar son las costumbres o aquellas cosas que en el Mashiach ya se cumplieron, como seguir haciendo sacrificio, como circuncisión. No hay que hacer nada de eso porque se cumplió en el Mesías. Pero lo demás hay que guardarlo. Los 10 mandamientos son eternos como su autor. El Shabbat es el día de reposo que Yahweh ordenó. Lo guardó Pablo, lo guardó Pedro, lo guardaron sus discípulos, lo guardó Yeshua. ¿Por qué tú y yo no lo vamos a guardar? Ahorita se hizo como un paréntesis, y en ese paréntesis no se guarda porque la gente dice que Pablo dijo que ya no era necesario. Mentira. Pablo va a decir que no es necesario. Entonces se hace este paréntesis. Desde que Yahweh hizo el universo y el mundo, instituyó el Shabbat, fue guardado. Cuando el pueblo de Israel lo violó, fue amonestado por los profetas. Llegó Yeshua, guardó el Shabbat, los discípulos guardaron el Shabbat. Entonces se abrió un paréntesis donde ya no se guarda, pero en el milenio se va a volver a guardar el Shabbat. Dice, vendrán de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat a adorar mi nombre. Pablo nunca cambió lo que ya estaba estipulado en la ley. Yeshua nunca cambió lo que estaba estipulado en la ley. Yeshua dijo, yo no he venido para abrogar ni la ley ni los profetas. No se confundan. Yo he venido para darle su verdadero significado. Bendito sea Yahweh. Y por eso pude encontrar la respuesta que tuve siempre a la pregunta que tuve siempre. ¿Cuál pregunta? ¿Por qué Yeshua usó a Pablo y por qué no usó a alguno de los 11 discípulos que le quedaban? Es que tenía que ser un hombre que tuviera la formación en la Torá como el apóstol Pablo, un hombre que fuera educado, un hombre que tuviera instrucción en su mente en cómo tratar a las personas también. Todo eso era necesario para ser escogido por Yeshua y llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y este hombre lo hizo porque él fue a muchos lugares, levantó asambleas o eclesías en muchos lugares, pero sus palabras, sus escritos quedaron. Las 13 epístolas o cartas de Pablo que están en el mal llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, quedaron para el mundo entero y la gente se sigue salvando escuchando los mensajes de este hombre de Yahweh, del apóstol Pablo, que no vino a predicar nada diferente, sino a decirle a su pueblo que el Mesías que ellos estaban esperando era Yeshua, que se habían equivocado cuando lo consideraron como que no era el Mesías. Esa es la verdadera buena noticia. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Pablo era la persona indicada. Fue la persona escogida por Yahweh, enviado por Yeshua a llevar este mensaje, a llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Dice el verso 35, por eso dice también en otro lugar, seguía Pablo hablándole a los judíos, dice, no permitirás que tu leal vea corrupción, porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Elohim, David murió y se reunió con sus padres y vio corrupción. En cambio, aquel a quien Yahweh levantó no vio
corrupción. Pablo le estaba demostrando a los yaudí que el Salvador del mundo, que había sido prometido por los profetas, por el Todopoderoso, era el que habían ejecutado en el madero, pero que ese Salvador murió, Yahshua, pero no se quedó allí, sino que Yahweh lo levantó al tercer día. Él está diciendo todo esto a los yaudí. Dice, por lo tanto, hermanos, sepan ustedes que por medio de él se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Este es el mensaje que Pedro predicaba. Este es el mensaje que predicaban los discípulos. Este es el mensaje que usted y yo tenemos que predicar. Usted recuerda que cuando Yahshua iba a ascender a los cielos, ¿qué le dijo a sus discípulos? Vayan, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esta era la buena noticia, que confiando en Yahshua, arrepintiéndonos de todo corazón y aceptando al Rey de Gloria, aceptando al Mashiach, nuestros pecados serían todos perdonados. Por eso dice en el 38, por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de él se les anuncia el perdón de los pecados. Y de todo lo que por la Torá de Moshe no pudieron ustedes ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo recibió la revelación real de quién era nuestro Mashiach Yahshua. En una de las cartas de Pablo dice que Pablo subió al tercer cielo y se les dio a escuchar palabras inefables que hombre alguno ha escuchado todavía. Yahshua se reveló a Pablo. Tenía que ser él un hombre instruido en la Torá, como era el apóstol Pablo, que tenía que procesar la Torá espiritualmente para poder entenderla y entender la venida de nuestro Mashiach y entender que Yahshua, aquel que había sido ejecutado en el madero, era el Hijo del Todopoderoso y era el cumplimiento de las promesas, era el resumen de las buenas noticias. Vino Yahshua a morir por todos nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice en el verso 40, así que cuídense, no vaya a ser que les suceda lo que está dicho por los profetas. Miren, burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una gran obra en sus días, una obra que jamás la creerán, porque aunque alguien se la cuente. Y cuando ellos salían, dice que les rogaban a Pablo que el siguiente Shabbat les hablara de estos temas. Fíjense ustedes, Pablo se reunía a los Shabbat. Pablo y todos los discípulos de Pablo y todos los discípulos del Mashiach se reunían en Shabbat. Ellos no se reunían en domingo, porque eso no lo cambió ni el Mesías, ni lo cambió el apóstol Pablo, como muchos aseguran. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Cuando ellos salían, dice que le rogaron a Pablo que en el Shabbat siguiente les siguiera hablando de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Shaul, o sea, a Pablo y a Bernabé, quienes le hablaban y los persuadían a perseverar fieles en la gracia de nuestro Elohim. Bendito sea Yahweh. Y dice el verso 44, el Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Qué tremenda bendición, aleluya. El Espíritu de Santidad redarguyó esa audiencia y ellos querían oír más, porque lo que estaban oyendo de Pablo y de Bernabé era verdadera palabra del Todopoderoso. Y dice que en el Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad. Ellos querían oír la palabra de Elohim, querían oír el mensaje que Pablo llevaba para el mundo entero, querían oír el mensaje que el Todopoderoso les permitió a ellos escuchar en ese momento. Pero dice el verso 45, que cuando los judíos vieron la multitud se llenaron de celos y con blasfemias contradecían lo que decía Shaul. Hermano, la religión, con tal de llevarte contra, no les importa inventar cualquier cosa. A ellos lo que les importa es defender su tolda religiosa. Usted no sea así. Mire, yo aprendí muchas cosas que me enseñaron, pero tuve que tener la honestidad, la sinceridad y la integridad para darme cuenta que era verdad y que era mentira. Y lo que era mentira, decir, bueno, aquí estaba equivocado, pero lo voy a corregir, porque yo quiero servir al Todopoderoso. Y me enseñó mi padre que no es el domingo el día que él santificó, sino el Shabbat, el día que él escogió. Y es el día que nosotros tenemos que guardar para nuestro Rey. Acuérdate de santificar el Shabbat. ¿Usted cree que Pablo iba a pasar eso por alto? ¿Usted cree que Yahshua iba a pasar eso por alto?
Cuando aquel muchacho rico se le acerca a Yeshua y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y Yeshua le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Bendito sea Yahweh. Ninguno de ellos fue contra los mandamientos de Yahweh. Contra lo que Pablo se levantó era contra las costumbres del judaísmo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Qué hermosa palabra. Entonces, dice que entonces Saúl y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Elohim, pero ya que la han rechazado y no se juzgan dignos de vida eterna, miren, nosotros nos vamos para donde los gentiles. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y aquí viene en el verso 47, donde usted ve que claramente el Mesías le dio esta tarea al apóstol Pablo, a Shaliach Shaul. Dice el verso 47, porque así nos ha mandado el Maestro. Dice Pablo, así nos ha mandado el Maestro. Le dijo el Maestro al Shaliach Shaul, al apóstol Pablo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Escucha, hermano mío, Pablo estaba comisionado con este trabajo. Yeshua se lo encomendó, pero le dijo esto, te he puesto por luz a los gentiles. Escucha esto. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Yeshua. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Yeshua dijo también, ustedes son la luz del mundo. Pablo tenía que ser luz para poder ser testimonio a aquello donde él llevaba el mensaje. Usted y yo tenemos que ser luz para poder entonces llevar un mensaje de salvación y de liberación a los gentiles y al mundo entero. Si todavía seguimos en pecado, si todavía seguimos jugando con las cosas del mundo, usted no es luz. Aleluya, Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por tu amor, por tu presencia, que yo sé que estás aquí, mi Rey. Aleluya. Yahweh quiere que usted sea luz. Yahweh quiere que yo sea luz. Él le dijo a Pablo, te he puesto por luz a los gentiles, y eso es lo mismo que le dijo a sus discípulos, y es lo mismo que te dice a ti. Tú eres la luz del mundo. Tú y yo tenemos que alumbrar como antorchas encendidas en el mundo entero. Aleluya. Y la eficacia, la efectividad de este mensaje es cuando es predicado por alguien que vive en la luz, que camina en la luz y que se ha apartado del mundo y del pecado, de este mundo pecador. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y Pablo iba a hacer lo que el Mesías le había encomendado. Al oír esto, dice que los gentiles se alegraron y glorificaron el mensaje del Maestro. Y aquí viene una declaración que es importante extenderla. Dice, y creyeron todos los que estaban designados para la vida eterna. Hermano, ¿y usted cómo me explica eso? Pues eso quiere decir lo mismo que está escrito. Dice que cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron el mensaje de nuestro Maestro Yahoshua, aleluya. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban designados para la vida eterna. ¿Usted sabe por qué Yeshua le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen? Si no los reciben en un lugar, sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante, porque mayor será el castigo para ellos que para Sodoma y para Gomorra. Esto es muy importante entenderlo. Cuando Pablo iba a predicar un lugar, el Espíritu Santo se lo prohibió y le dijo, no quiero que vayas a ese lugar, quiero que vayas allá porque allá tengo mucho pueblo. O sea, hay mucho pueblo de Yahweh en el mundo entero, tal vez metido en diferentes iglesias y religiones, que están esperando escuchar este mensaje, porque si estaban designados para la vida eterna, van a obedecer y van a recibir el mensaje que Yahweh está dando por medio de sus siervos en estos tiempos. Pero usted y yo, que llevamos esta palabra, tenemos que ser luz a los gentiles. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice que al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron el mensaje del Maestro y creyeron todos los que estaban designados para la vida eterna. Y el mensaje del Maestro se difundía por toda la región. Este hombre no paraba. Lugar que visitaba hablaba del Mashiach Yeshua. Lugar al que llegaba decía, llegaron las buenas noticias. Lo que Elohim había prometido se cumplió al fin en Yeshua, nuestro Mesías.
Dice el verso 50, pero los judíos, los yauditas, instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Shaul y Bernabé. Y los echaron de sus territorios. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo que hicieron los discípulos del Mesías. Sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y escuche cómo termina este capítulo. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bendito sea Yahweh. Así tenemos que estar sus discípulos todos los días, llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? Porque escucharon las palabras correctas, escucharon las palabras que tenían que oír, las palabras que venían de parte de Yeshua para ese pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Las buenas noticias habían llegado, el Evangelio había llegado. ¿Y qué es el Evangelio? Es el cumplimiento del tiempo. Esa es la buena noticia. Lo que Yahweh había prometido, el Salvador del mundo, había llegado y su nombre era Yeshua el Mesías, a quien ellos habían ejecutado, pero ese mismo Yeshua resucitó al tercer día. El Padre lo levantó, ascendió a los cielos y dejó discípulos a los cuales comisionó predicar este mensaje. Y uno de esos discípulos era este hombre de Yahweh, el apóstol Pablo. Por eso este tema, Pablo comisionado por el Maestro para llevar salvación hasta lo último de la tierra. Yo creo que algo va a pasar en esta serie. Muchos hemos leído las epístolas de Pablo, muchos hemos conocido las cartas de Pablo, pero muy pocos han conocido al Pablo de las cartas. Y Yahweh nos está permitiendo que nosotros conozcamos lo que realmente había en este hombre de Elohim, que dejó una huella tan grande en la humanidad. Repito lo que dije en el primer maná de esta serie. Los estudiosos dicen que después de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, el hombre más influyente del mundo fue el apóstol Pablo. Lleno del Espíritu Santo, lleno del amor por su Mesías, Yeshua. Él iba a cumplir esta comisión que él le había puesto. Hermano, que ese espíritu que había en este hombre esté en nosotros. El ser luz en cualquier lugar, el dar un testimonio, el vivir en santidad y el predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque muy pronto viene el deseado de las naciones. Abacados Yahweh, te doy gracias por tu palabra, porque yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y los hace producir y germinar y da pan al que come y semilla al que siembra, así será esta palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén, amén y amén.